Cordial saludo para todos nuestros televidentes, asociados y por supuesto a nuestros seguidores en las redes sociales. Les damos la bienvenida a nuestra sección de NotiSalud. Hoy nuevamente nos acompaña el doctor Juan Camilo Cuán y como hemos hablado en emisiones pasadas, hoy hablaremos acerca de la depresión. Doctor, bienvenido y bueno, primero que todo contémosle a nuestros televidentes qué es la depresión. Pues muchísimas gracias, Daisy. Hacemos como una finalización de un ciclo de programas en los que tocamos el trastorno del sueño y la ansiedad, que están muy relacionadas, y con el primer video que firmamos sobre las sustancias psicoactivas. La depresión es una alteración del estado de ánimo, es una tristeza profunda, anormal y desproporcionada. Hay una pérdida de interés por todas las actividades y hay una dificultad enorme para experimentar el placer y el gusto por lo que se está haciendo cotidianamente. Esta palabra depresión viene de depressus del latín, que era abatido, derribado, y es realmente como se sienten los pacientes. Un paciente deprimido es un paciente que se siente deprimido y derribado. Y la consecuencia de la depresión es una dificultad de la paciente o de los pacientes para las interrelaciones interpersonales. Afecta todo lo que es su entorno laboral, familiar y social, porque realmente el paciente se siente que no vale nada, que su futuro no es nada y que realmente es incapaz de disfrutar de la vida. Por supuesto, tiene afecciones hacia el cerebro, tiene afecciones hacia el patrón de sueño y tiene afecciones también hacia el apetito y hacia otras situaciones de la vida diaria. Lo que pasa con la depresión es que si hay un diagnóstico a tiempo, si hay un diagnóstico precoz, el pronóstico es muy bueno, Daisy. Doctor, de pronto tenemos algunas cifras de quienes padecen más de la depresión, un contexto sobre esto. Sí, mira, justamente la importancia de este programa es que para mí es en los adolescentes. Me preocupo mucho y he tenido muchos pacientes con esto de las sustancias psicoactivas y también con otros eventos, y los adolescentes son una población muy afectada y está muy relacionada con dos situaciones importantes. Una que es el intento de suicidio, pero también el suicidio, y la otra es con el consumo de sustancias psicoactivas. Yo te diría que en los pacientes que yo veo adolescentes entre los 15 y los 20 años, te podría decir que la depresión y la distimia son como la base que hace que ellos lleguen al consumo de sustancias psicoactivas. Por eso para mí es muy importante que las familias zipaquireñas conozcan ciertos síntomas y signos que pueden ver que si su hijo está padeciendo de una depresión, podamos darle un apoyo adecuado. Por supuesto, es más común en las mujeres y en el último estudio de salud mental se dice que hasta un 30% de la población ha padecido de depresión en alguna parte de su vida y que en el último año se evidencia que hasta un 10% de la población es un padecimiento continuo y permanente. Bueno, usted nos habla que las personas que más lo padecen son los adolescentes. ¿Cuál es ese cuadro clínico o los síntomas que se le pueden dar a conocer a los padres de familia o a la comunidad en general para saber si es depresión lo que se tiene? Mira, hay síntomas que son de tipo somático, otros que son de tipo psicológico y otras que tienen que ver con la alteración del cotidiano y con trastornos de la conducta. El más importante o el primero de ellos, hay una disminución del apetito. Una persona con depresión no es una persona que esté comiendo, es una persona que empieza a adelgazar y a rechazar la comida. El segundo, del que ya hemos hablado, es el insomnio y los trastornos del sueño. El tercero es una pérdida de interés sexual también. Hay una cuarto que es la fatiga permanente y crónica, y es como si realmente el paciente tuviera falta de energía para emprender algo. Él se queda en la cama todo el día y no quiere saber de nada. Se encierra en sí mismo a ver televisión, a oír radio, pero no quiere saber nada de nadie. El quinto y el que es preocupante es
la disminución de la autoestima. Las personas con depresión tienen una autoestima muy baja, ellos no se creen a sí mismos lo que puedan. Alteran su proyecto de vida porque no se sienten capaces del éxito, se sienten como condenados siempre al fracaso. Tienen un ánimo permanentemente deprimido y triste. Es esto lo que da la característica de la depresión, el que están en una tristeza absoluta todo el tiempo, están en una tristeza incluso que llega muchísimas veces al llanto. Tienen una dificultad para concentrarse. Uno dice que son de una memoria y de una respuesta lenta, porque realmente no se concentran en lo que se le está hablando, sino que se concentran más bien como en lo que están pasando y en lo que es fruto de sus tristezas. Hay una pérdida de interés y de motivación para hacer todo. Son personas sin motivación para nada. Y el último, que es el que nos da todas las alertas, es que cuando hay una depresión grave o una depresión mayor, pues tienen problemas, ideas suicidas, lo que llamamos pensamientos e ideas suicidas, y muchos, por supuesto, llegan hasta el suicidio, y es ahí por lo que hacer un diagnóstico precoz me parece tan importante, Daisy. Bueno, también podemos hablar acerca de las causas de esta enfermedad de la depresión, doctor. Sí, mira, hay unas causas primarias, genéticas y familiares, o sea que familia de depresivos es familia de depresivos, todos, si la mamá y el papá ya tienen ciertas tendencias depresivas, pues los hijos las van a tener. También en la teoría moderna de la bioquímica cerebral, pues ya tenemos identificadas las alteraciones de 3 grandes sustancias, como son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Estos 3 neurotransmisores están muy comprometidos en el estado de ánimo, y la disminución de dopamina, serotonina y noradrenalina está muy implicada en los pacientes depresivos. También decimos que hay unas causas de tipo hormonal, y está muy implicado el metabolismo de los corticoides que se da en la glándula suprarrenal. Pero también tenemos unas que son secundarias. Estas que hemos nombrado primero serían unas causas primarias, pero también tenemos unas causas secundarias, y entre ellas la primera es el consumo de drogas. O la depresión llega al consumo de drogas, o los consumidores de drogas en ciertos momentos caen en síndromes depresivos, especialmente aquellos que consumen bazuco y cocaína. Las enfermedades crónicas. Yo trato pacientes que tienen, en los cuales manejamos el dolor y el vómito en cáncer, y estos pacientes lo que también le manejamos muchísimo es la depresión, porque cualquier persona con un dolor crónico, con una enfermedad o afección crónica, pues por supuesto que hace una depresión. Lo otro son las infecciones. ¿Quién no se ha deprimido unos 2 o 3 días antes de que tiene una gripa? Pero las infecciones, generalmente, la fiebre y todo esto, hace que la persona se sienta sin fuerzas y también que caiga en una depresión. Y las últimas, pues ya las afecciones psiquiátricas, pues todos conocemos, y ya lo hemos hablado en otros programas, el trastorno bipolar, la psicosis y las esquizofrenias, que están acompañadas de depresión. Doctor, usted muchas veces nos ha hablado acerca de la clasificación de las diferentes enfermedades de las que hemos tocado en nuestra sección de NotiSalud. ¿La depresión también se puede clasificar? Sí, yo doy más que todo una clasificación funcional para que el televidente que nos oye sepa en qué estado se encuentra, y siempre será leve, moderada y severa. En la depresión, la parte leve es lo que nosotros llamamos distimia, y la distimia, que viene del griego, quiere decir un humor anormal, y es una afectación menor, de una intensidad menor, pero es persistente, y lo que nos da el diagnóstico de la distimia es que son estas personas que viven tristes, que tienen como que no quieren hacer nada en la vida, como que no se sienten motivadas, pero que dura mucho. Si fuera un mes, si fuera 15 días, pues está bien.
El otro es una depresión moderada, o sea, ya pasan de una distimia y ya empiezan a tener problemas laborales, de interrelaciones personales, a encerrarse en la casa. Son los típicos que se terminan encerrando en la casa y no quieren hacer nada, pero ya empiezan a tener problemas laborales. Y ya viene la grande y la que me preocupa y es la que quiero hacer el llamado a los televidentes y es esa depresión mayor, que podríamos decir es una depresión severa. Y esta está dada porque realmente ya la persona se encierra en sí mismo y rompe con todo su entorno social, rompe con su madre, rompe con su padre, rompe con sus hijos y no quiere hacer nada e incluso ya tiene dificultades laborales y de interrelaciones sociales. Y lo más importante de la depresión mayor es que empiezan a ver las ideas suicidas, ideas y pensamientos suicidas. Se siente tan mal el paciente que cree que la única solución que tiene es realmente acabar con su vida y morirse, porque él no quiere sufrir cada día esa tristeza y esa angustia que lo tiene y que no lo deja vivir y que lo hace llorar y que hace que no sienta ninguna motivación hacia el amor, hacia el trabajo, hacia nada. Entonces, esta es la que más nos debe importar y esta es la que aconsejamos que tiene que ser consultada en principio a un psicólogo, pero también a un psiquiatra. Aquí los psicólogos y los psiquiatras tienen un papel preponderante para ayudarnos a tratar a estos pacientes. Doctor, ¿qué tratamiento o qué manejo se le debe dar a las personas que padecen de depresión? Pues mira, el tratamiento tiene que ser integral, o sea, yo siempre les digo a los pacientes, no pensemos que lo único son los medicamentos y las drogas. Por supuesto que en depresiones ya moderadas o en depresiones ya severas necesitamos las drogas, pero necesitamos es una primera psicoeducación. El paciente tiene que entender por qué se encuentra así y tiene también que entender ¿qué es lo que lo motiva? Si nosotros perdemos el empleo o perdemos a nuestra madre, se nos muere un ser querido, pues por supuesto que tenemos que estar deprimidos y tenemos que hacer lo que se llama el duelo, o sea, la pérdida, y esto nos da insomnio, nos da lloradera, nos da una tristeza enorme, nos da una desesperanza. Pero ya si se necesitan medicamentos, pues entonces ya tenemos algunos tratamientos farmacológicos. Pero como te decía, en la atención integral también tenemos que tener en cuenta acudir al psicólogo y al psiquiatra. Ya hay la psicoterapia, los psicólogos son importantes en reformatear lo que se llama proyecto de vida y en hacer que la persona trabaje su estado mental y se dé cuenta realmente qué es lo que lo tiene abatido y postrado. Bueno, hablando de los tratamientos farmacológicos, también es importante recalcarle o resaltar esto a nuestros televidentes, que son medicados, que uno no se puede automedicar cualquier tratamiento farmacológico que el doctor nos nombre en esta o en cualquier otra enfermedad. Exactamente. Nosotros hemos querido hacer en estos programas ser muy lógicos y muy técnicos en la cadena de lo que es una enfermedad, pero no queremos que los pacientes, ya porque saben un nombre o otro nombre de un medicamento, vayan a la farmacia y lo reclamen. Entre otras, porque muchos de los medicamentos que son formulados tienen que tener una fórmula médica especial, pero cada toma de medicamento tiene que ser bajo la estricta supervisión del médico por todos los efectos colaterales que tenga y, entre otras, por las adicciones que generan estos mismos medicamentos. Y a veces es peor la adicción después a estos medicamentos que el mismo evento depresivo. Por supuesto, tenemos, y yo solamente voy a nombrar 3 líneas de medicamentos, los que más hemos utilizado y para mí son muy seguros son los antidepresivos tricíclicos, que son la mitriptilina y la imipramina, que se utilizan con bastante seguridad y que deben ser la primera línea de trabajo. Después, ya en un segundo momento, yo aconsejo que se utilicen aquellos que conocemos como los inhibidores de la captación, de la recaptación de serotonina, y entre ellos hay 2 muy comunes y que la gente ya conoce
y que los hemos nombrado en otros programas, que son la sertralina y la fluoxetina. La fluoxetina, que es el Prozac, es el medicamento más vendido en el planeta Tierra, y eso nos habla de la importancia y de la afectación de la depresión a nivel mundial. Y por último, hay uno que yo estoy utilizando muchísimo, que me gusta mucho con mis pacientes cuando ya tienen problemas depresivos que empiezan a ser mayores, y es la venlafaxina, que la utilizo con bastante éxito. Pero lo que te digo, lo más importante de este programa y del mensaje de este programa es que aprendamos en familia y nosotros mismos a hacer un diagnóstico precoz, a tener una alerta primaria en cuanto a la depresión, y que no dejemos y que no convivamos con este problema sin que realmente llamemos a las puertas de profesionales o de amigos expertos que nos pueden orientar de una salida a un problema tan grande en el mundo, en Colombia y en Zipaquirá. Doctor, muchísimas gracias, y pues ya saben todos nuestros televidentes, hoy estuvimos hablando acerca de la depresión. Ya saben que el tratamiento farmacológico tiene que ser supervisado por un especialista. El doctor también nos habla de diferente tratamiento o manejo que se le puede dar a los diferentes tipos de depresión. Continúen con más información aquí en Aprecus Canal 5.